Le damos la bienvenida a todos y a todas. Seguramente se irán conectando algunos y algunas más durante los próximos minutos. No sé, Roxana, ¿quieres dar un saludo? Está aquí la presidenta de Senda. Gonzalo, me haces hacer cosas protocolares cuando ya llevamos varias sesiones de la escuela sindical, pero por cierto, con esta visita destacada que nos acompaña hoy día, eh, por cierto que sí quiero saludar a nuestro querido Hassan Akram, a quien seguimos en todas sus múltiples actividades, publicaciones, y también en este último tiempo Hassan ha tenido una destacada participación en medios de comunicación, ¿cierto? Ha jugado un rol muy importante en el debate que para la democracia es tan importante, el debate público a través de los medios de comunicación, en nuevos medios, en medios alternativos, en un país donde, bueno, estamos al debe en esas materias, ¿cierto? Ya sabemos, ¿no? El control de la prensa, de los medios es tremendo, así que más allá de lo que vamos a hablar hoy día del TPP y todo lo que Hassan ha reflexionado y ha compartido, ha investigado también y ha propuesto, pues te quería decir eso y dar la bienvenida a nombre de Senda. Para nosotros es muy importante tenerte, no es la primera vez, nos has acompañado en varias ocasiones, pero en esta ocasión de Escuela de Formación Sindical es especialmente importante en tiempos de proceso constituyente. Así que muchas gracias, Hassan, un saludo, un abrazo. Gracias, Roxana. Antes de darle la palabra a Hassan, quiero presentarlo. Hassan es un economista inglés, magíster en Desarrollo Económico y doctor en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Cambridge, director de la sede chilena de la Universidad Norteamericana Wake Forest y profesor de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales, además de ser profesor visitante en varias universidades como la Adolfo Ibáñez, la USACH, la Berto Hurtado y la Universidad de Chile. Hoy día lo quisimos invitar, además de ser un amigo de Fundación Senda y un gran economista, porque él hace algún tiempo publicó un informe que se llama Tres razones para rechazar el TPP-11, en donde expone y se ha dedicado durante los últimos años, no sé cuánto tiempo y nos contará, a estudiar efectivamente y hacer una serie de propuestas y de críticas fundadas al TPP-11, que es el tema que hoy día nos junta en esta escuela. Sin más, dejo con la palabra a Hassan Akram. Hola, muchas gracias por tan linda introducción, Gonzalo y Roxana. Estoy muy agradecido de tener la oportunidad de conversar con la Escuela Sindical de la Fundación Senda. El trabajo de Senda ha sido definitivamente una inspiración para toda una generación de jóvenes economistas críticos con el neoliberalismo. Acá agradezco la presencia del profesor Facio. Por supuesto que yo siempre fui lector atento de sus cartas regulares acerca de la economía chilena, ni hablar de los trabajos acerca de los impuestos mineros, los debates acerca del sistema de pensiones, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, empiezo mandando un tremendo saludo a todo el equipo de Senda y agradeciendo el espacio. Ya, tengo entendido que durante el transcurso de esta escuela sindical ustedes ya han escuchado a distintas voces analizando el tema del TPP-11, pero de todas formas, por formación o deformación de profesor, quiero empezar con una especie de clase introductoria acerca de qué son los tratados comerciales, en qué sentido se inserta el TPP-11 dentro de esa red, y lo hago
entendiendo que probablemente por una parte de los que están acá estoy diciendo obviedades o cosas que ya se han dicho, pero en la docencia eso de repetirse nunca es una mala cosa, porque siempre hay algún estudiante que probablemente, no se nota acá, pero en un aula virtual no se nota, pero en una aula física se nota que por supuesto hay algún estudiante que está ahí probablemente en la última fila de la sala que no se acuerda muy bien de los conceptos y no se atreve a preguntar. Entonces voy a empezar bien básico y los que ya me entienden, aún mejor, nunca es malo recordarse las definiciones. Ya. Entonces quiero empezar con esta pregunta de ¿qué es el TPP-11? ¿No? Bueno, para entender qué es el TPP-11, primero tenemos que entender qué es el TPP-12, que fue, digamos, la primera iteración de este proyecto. ¿Ya? Y el TPP-12, 12 por los 12 países que estaban negociando. Ahí estaban los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y varios países de la zona pacífica, ¿no? Este es un tratado que vincula países de las Américas, Estados Unidos, Canadá, Perú, Chile, con países de Asia, del otro lado del Pacífico, países como Japón, Vietnam, Singapur, Australia, Nueva Zelanda. ¿Ya? Entonces estamos entendiendo el espacio geográfico del cual estamos hablando, ¿no? Voy a hacer un pequeño paréntesis para decir, para los que son amantes de la literatura, es interesante recordar que antes de la creación del canal de Panamá, ¿no? La ruta para Asia pasaba por el puerto de Valparaíso, pero también la ruta de todo el comercio así desde Europa para el lado occidental de Estados Unidos también pasaba por Valparaíso. ¿No? Que la importancia en el momento, porque de hecho, perdón que soy historiador económico, esas cosas me fascinan, fue muy difícil el transporte por tierra dentro de Estados Unidos. ¿No? Si uno va, no hay un vínculo por río desde la costa este a la costa oeste. Entonces, de hecho, se hacía ese viaje por tierra y fue muy, muy lento. Entonces, la ruta natural fue a través del puerto de Valparaíso. Con la construcción de canal, entonces Valparaíso perdió mucha importancia. La novela, Mr. Norris Changes Trains, el señor Norris cambia trenes, que es de una gran novelista comunista del siglo XX, Christopher Isherwood, termina en Valparaíso, una recomendación. Para los que son amantes de películas, la película Cabaret es también una interpretación de la misma novela de Christopher Isherwood, que es famosa la película por ser la primera vez que en una película se muestra un aborto, también una primera vez que muestran así como temas de las disidencias sexuales. Entonces, bien interesante la película, pero termina ahí en la Valparaíso, cuando fue uno de esos vínculos fundamentales para la red de comercio internacional que después perdió con el canal de Panamá y vuelve su importancia precisamente ahora que hay esta nueva red de lo que se llama la División Internacional de Trabajo Asiática. ¿Ya? Porque no es solamente el aumento del peso económico de los tigres asiáticos, ¿ya? Que empieza con Japón, después se extiende a Corea del Sur, se extiende a Taiwán y, por supuesto, finalmente se extiende a China. Sino que esos no solamente países individuales, sino que se está creando una red de producción dentro de la misma Asia, ¿no? Que un componente de un producto se diseña en un país de Asia y ese componente se vende a otra empresa en un país aledaño y se vuelve a esos países. Ese tipo de construcción, esa red de producción, ahora no es algo único de Europa, de Estados Unidos, sino que es algo que se está extendiendo en Asia y después de todo eso se vincula a través de Valparaíso a América Latina. Entonces se está volviendo la importancia porteña, digamos, y por supuesto que tenemos creciente interés de parte de países de las Américas y América Latina con el Pacífico.
¿Ya? Todo eso para decir que el TPP sí, es un tratado de cierta forma muy actual, muy importante en el contexto de esa transformación del capitalismo global que tiene cada vez más peso en Asia, y donde por supuesto que hoy día que el socio comercial más importante de Chile no es Estados Unidos. Estados Unidos es el inversionista más importante, pero el socio comercial número uno es China. Entonces, por supuesto que hay una necesidad para cambiar la política comercial, la política de los tratados internacionales, para darse cuenta de esa nueva realidad. ¿Bien? Entonces, eso es al final la importancia del TPP para Chile y la importancia para la región. Ya, pero entonces en un sentido el TPP es tremendamente actual. Sin embargo, el TPP es tremendamente antiguo y añejo y fuera de contexto cuando uno va a los detalles, ¿no es cierto?, de la redacción de las cláusulas. La importancia de tener tratados que norman el comercio internacional entre las Américas, entre Chile y Asia, es algo que yo por lo menos no pongo en duda. Creo que es parte de esa división internacional de trabajo que se está reconstruyendo. Creo que es algo importante. Debemos hablar del multilateralismo, ¿no? Tiene que existir foros donde se debaten ese tipo de reglas. El problema, por lo menos en mi opinión, es que este no es el foro más apropiado, este no es el mecanismo. Porque ¿qué es el TPP-11 más allá de un espacio para normar el comercio? Bueno, es dos cosas. Primero es un tratado comercial. ¿Ya? ¿Qué son los tratados comerciales? Son los tratados que buscan reducir aranceles. Aranceles son los impuestos que pagan, ¿no es cierto?, las empresas exportadoras cuando venden para afuera y los impuestos que pagan las empresas importadoras cuando se compran de afuera. Entonces existe la aduana, perdón, pero la importancia administrativa es que al final cuando hablamos del servicio de impuestos internos, ¿no es cierto? ¿Por qué la agencia de impuestos siempre se llama de impuestos internos? Porque si uno va en la historia económica, los impuestos más importantes no fueron los impuestos internos, sino los impuestos externos, o sea, los aranceles. ¿Por qué? Porque en términos administrativos es la forma más fácil de cobrar impuestos. Es súper difícil saber cuánto están ganando los distintos trabajadores, porque ahí uno tiene que llevar una contabilidad, fiscalizar y todos los demás. En comparación, es fácil cobrar aranceles cuando salen los productos de la frontera, porque físicamente tienen que pasar por la aduana. Entonces, en la historia económica, el peso de los aranceles es mucho mayor por esa realidad administrativa. Entonces, los tratados comerciales lo que hacen es norman ese elemento de los aranceles que pagan cuando los bienes cruzan las aduanas. Ya. En eso, Chile ha estado negociando reducir aranceles, ¿ya? Desde puntos muy altos durante todo el experimento de lo que fue la industrialización a través de la sustitución de importaciones, cuando Chile tenía muy altos impuestos, con la idea de incentivar la creación de una industria doméstica, ¿ya? Que tuvo, dicho sea de paso, cierto éxito. Si uno compara las cifras de crecimiento en esa época del famoso modelo Easy, fueron mejores los niveles de crecimiento en esa época que en la época posteriores. En mucha parte. Entonces se habla muy mal de la época del modelo Easy, pero tuvo cierto éxito en el momento. Sin embargo, empezando con la dictadura cívico-militar, se empieza a bajar aranceles de forma unilateral. O sea que la aduana chilena dice, nosotros no vamos a cobrar nada cuando estamos importando productos, ¿ya? Pero cuando uno baja los aranceles de forma unilateral, Chile tiene control sobre sus propios aranceles, los aranceles que cobra la aduana chilena cuando entran productos. Pero eso no dice nada acerca de los impuestos, los aranceles que pagan en las aduanas de distintos países cuando van productos chilenos para el extranjero. ¿Ya? Eso es la gran diferencia. Uno puede decir, bueno, yo no voy a tener más aranceles, yo abro a toda la economía,
pero, a todo el mundo, pero eso no implica que los otros países van a abrir sus economías de la misma forma. Durante la dictadura cívico-militar lo que se hizo fue precisamente bajar aranceles de forma unilateral, pero eso no tuvo éxito en términos de una relación recíproca. Es bajo la concertación durante la mal llamada transición democrática donde se empieza esta estrategia de tratados comerciales como un intercambio. Yo bajo mis aranceles en la medida en que ustedes, países socios comerciales, deciden bajar aranceles también. Y eso fue la estrategia que ocupó la concertación con cierto éxito, bueno, definitivamente con éxito en el sentido que lograron bajar mucho los aranceles que tenían que pagar las empresas chilenas a la hora de exportar. Uno puede debatir acerca de si eso es una política comercial idónea o no, pero en el término de simplemente tener éxito en bajar los aranceles, sí lo lograron. Y entonces, este tratado es parte de eso, como es parte de esa red de tratados que lo que buscan es bajar aranceles, ¿ya? Pero uno tiene que preguntar cuáles son los beneficios reales de esto, ¿ya? Y entonces ahí entramos entonces un poco en el análisis de esto. Yo diría que primero hay que ver las distintas estrategias comerciales en el tiempo, ¿ya? El modelo EASY, como un debate histórico acerca de cuánto éxito tuvo, depende entonces con quién uno está comparando. Si uno compara con la propia historia chilena y latinoamericana, uno podría decir que la época del modelo EASY tuvo mayor crecimiento que las épocas neoliberales, las décadas neoliberales posteriores. Hay un paper ahí de Mark Weisbrot del Centro de Política Económica en Estados Unidos, donde hacen precisamente ese análisis. Entonces uno puede decir, bueno, en términos de comparando entre las épocas antes del neoliberalismo, después del neoliberalismo, claramente tuvo algo de valor eso de tener altos aranceles para tratar de promover una industria doméstica. Sin embargo, si uno compara el modelo EASY en el contexto latinoamericano con el modelo EASY en Asia, porque, ojo, es un tremendo mito que Asia practicó un modelo de libre mercado, un modelo neoliberal. Asia tuvo altos niveles de protección arancelaria en las primeras fases de su desarrollo industrial. Luego van bajando esos aranceles en la medida en que las empresas asiáticas tengan suficiente competitividad para poder enfrentar a los oligopolios del mundo ya industrializado, ¿ya? Entonces uno puede decir, ¿cómo es que en el caso latinoamericano los altos aranceles del modelo EASY no generan un grupo de empresas competitivas a nivel internacional con la capacidad de enfrentar los oligopolios internacionales, pero en el caso de Asia sí, ¿ya? Y uno puede decir entonces que idealmente las políticas comerciales deben haber sido en el pasado políticas de altos aranceles para crear estas empresas inicialmente, ¿ya? Pero con una política precisamente de obligación frente a esas empresas de aumentar su productividad, ¿ya? Porque la gran diferencia, diría yo, entre el modelo EASY como lo practicaron en América Latina en comparación con cómo lo practicaron en Asia, es el tema, en términos de políticas públicas, de los requisitos de rendimiento, que al final uno da subsidios y uno da protección a las empresas nacionales condicionados, ¿no es cierto?, a ciertos niveles de inversión. ¿Ya? No quiero entrar en los detalles de lo que se llaman los precios de sombra y cómo uno determina cuál es la renta que están recibiendo esas empresas para calcular los beneficios. Lo importante es que hay un intercambio entre el Estado, que a través de los altos aranceles están protegiendo a las empresas nacionales, ¿ya? Eso es un regalo que el Estado hace a los empresarios, pero de vuelta se exige cosas de esos mismos empresarios en términos de inversión en la actualización de sus procesos productivos para que tengan la capacidad de exportar compitiendo con los monopolios internacionales.
¿ya? Ese tipo de intercambio nunca se hizo en América Latina, sí se hizo en Asia. Pero eso en lo técnico de exigir. Porque uno dice, bueno, vamos a proteger a la industria nacional, pero no permanentemente. Ustedes van a tener protección por 15 años. Y después de esos 15 años desaparece la protección. Por ende, las empresas están obligadas a invertir para que tengan mejor calidad de producción, sabiendo que en algún momento va a llegar la competencia y tienen que entonces estar en condiciones para sobrevivir después de eso. Entonces, eso es súper importante, los requisitos de rendimiento y la exigencia de empezar a exportar. No van a poder exportar frente a los grandes monopolios internacionales. La calidad y la brecha productiva es enorme, pero sí van a poder exportar en pequeñas partes para ir escalando en la cadena de valor. Nunca de eso, nada de eso se exigió de las empresas chilenas. ¿Ya? Sin embargo, ¿ya? Ese tipo de exigencia que no se hizo en América Latina y sí se hizo en Asia, no es un tema así como meramente ideológica o de ideas o del mal diseño tecnocrático de esas políticas públicas. Tiene que ver con lo más profundo de la economía política. La diferencia entre Asia y América Latina es que en Asia los estados tienen, para usar lenguaje marxista, una autonomía relativa frente a los empresarios. Cosa que no existe en Asia por la diferencia en la correlación de fuerzas que existe. En el caso coreano, por ejemplo, los empresarios no podían exigir mejor trato frente al Estado coreano porque los empresarios habían cooperado con los japoneses en la última guerra. Cuando los empresarios quedaron sin prestigio social, el Estado tuvo la capacidad de disciplinar a la burguesía. Algo que nunca se pudo hacer en el modelo latinoamericano porque los empresarios no habían perdido ninguna guerra y por ende el Estado no tenía la capacidad de hacer eso. Entonces se perdió una oportunidad para tener una política comercial que habría tenido que empezar con protección para la industria nacional y luego una apertura para competir con los monopolios internacionales. ¿Ya? Entonces uno podría decir, en otro momento habría sido lógico mantener ese modelo y ser estratégico con él. El problema es que hoy día estamos en otro momento. Como yo empecé hablando de la nueva división de trabajo a nivel regional, a nivel asiático, ya existen fuertes redes globalizadas de producción. Lo que hace muy difícil para un país que está empezando ahora a tratar de generar una industrialización doméstica autárquica o sola, porque las economías de escala son tremendas. Hay una necesidad de entrar en la economía global y entrando en esas cadenas globales de valor. Es muy distinto hablar de los años incluso 80, donde se podría haber hecho más manufactura dentro del país, ¿ya? Con una visión de exportar afuera. Hoy día se tiene que entrar en una red de manufactura que es continental, que es global, y tratar de ocupar un nicho más alto dentro de esa red, porque las condiciones son distintas. Bueno, entonces cuando hablamos entonces de los tratados comerciales, la importancia no es tanto, como fue en otra época, eso de tener autonomía para tener altos aranceles. Lo que es más importante en este contexto es tener la soberanía regulatoria para que el Estado pueda tener políticas que incentiven desarrollo tecnológico dentro de nichos en la cadena global de valor. Eso es lo urgente ahora, ¿ya? El problema entonces que estamos enfrentando cuando analizamos qué es el TPP, es que se busca normar el comercio internacional, los vínculos entre Chile y Asia-Pacífico, que es algo súper necesario, pero se busca eso con dos puntos. Con lo comercial, que es simplemente bajar aranceles, que hoy día tiene cierta lógica porque hay que entrar en esas redes globales de producción, pero al mismo tiempo hay que tener reglas que
incentivan o obligan a las empresas cuando están participando en esas redes a hacerlo con mayor valor agregado y con mayor sofisticación tecnológica, ¿ya? Y el problema del TPP-11 es que no solo es un tratado comercial, sino que también es un tratado de protección de inversiones, donde busca mayor inversión extranjera directa, que también supuestamente va a gatillar alto crecimiento económico, mejores empleos, ¿no? Los tiempos mejores, como decía Piñera en su momento. Cuesta creerlo, pero como historiador no puedo dejar de mencionar que había una parte importante de la población, una parte importante, aún más importante del electorado, que sí creía en la idea de los tiempos mejores. Hoy día no hay nadie que cree en eso, realmente está en su más mínima expresión, pero eso se creía en algún momento y es parte de esa retórica, esa lógica, la idea de tener mayor inversión extranjera directa y tener entonces mayor crecimiento de esa forma. Ya, el problema es que para conseguir mayor inversión extranjera directa, el TPP ceda soberanía regulatoria en precisamente los aspectos que son necesarios para poder competir en la economía global en este nuevo contexto, ¿ya? Eso entonces es la gran dificultad. Ya, yo lo hice en los análisis de forma bastante simple. Primero, que en términos comerciales este tratado, los beneficios que trae son mínimos. Lo que hizo con relativo éxito la concertación fue bajar los aranceles chilenos a cambio de una reducción en los aranceles de los socios comerciales de Chile, ¿ya? Entonces, eso tiene beneficios y costos. Yo diría, siendo relativamente generoso con la concertación, se logró exitosamente una transición desde ser un país de ingresos medio bajos a ser un país de ingresos medio altos, ¿ya? Y eso se hizo porque uno puede abrir al mundo y empezar a vender entonces más materia prima con recursos naturales levemente procesados. ¿Ya? Uno puede hacer el primer paso, que es vender más de esas cosas a más países. Entonces, la Direcon, la Cancillería, fue muy activa en eso de firmar la mayor cantidad de tratados posible con la mayor cantidad de países posible para poder precisamente exportar a nuevos mercados. Y se logró vender a más mercados. El problema es para llegar a ser desde un país de ingresos medio altos a ser un país de ingresos altos, eso no se puede lograr vendiendo más de lo mismo a más países. Ahí se tiene que cambiar el contenido de lo que uno está exportando, ¿ya? Y ahí está donde está el problema con el TPP-11, porque prohíbe precisamente las regulaciones necesarias para ese tipo de diversificación del contenido de las exportaciones. Al final, cuando hablamos de esa apertura en términos de reducción de aranceles, ¿ya? Hay un punto donde nadie puede estar en contra, disentir, porque es un punto básico, ¿ya? Uno no puede reducir los aranceles menos de cero. Eso yo tuve en debate con el Andrés Rebolledo, que fue ministro de Energía de la Bachelet y fue uno de los encargados de la Direcon, hoy día es la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, que hizo las negociaciones con el TPP. Y al final tuvo que admitir que si el arancel promedio chileno que enfrentan las empresas chilenas está 0,18. O sea, ya está casi cero los aranceles que enfrentan las empresas chilenas. Entonces, bajar más no es posible porque ya estamos tan bajo. Por eso, en términos comerciales, el TPP-11 es tan poco importante. Es más importante para otros países que no tienen tratados comerciales con todos los demás integrantes. Pero Chile ya tiene tratados comerciales con todos esos países. Entonces, las empresas chilenas ya exportan sin pagar aranceles a todos estos países. El problema que enfrentan no es los aranceles, el problema que enfrentan es que ahora tienen que exportar cosas de mayor complejidad tecnológica y las empresas no tienen las capacidades para hacer eso.
Eso es el problema actual. Y si uno dice eso a uno de los defensores del tratado, y eso no es mentira, te empiezan a decir, pero en los 90 eso funcionó súper bien. Como, ya, pero no estamos en los 90, estamos en otro contexto. Y es imposible para esas personas que ya vivieron esa época salir de eso, entender que estamos en un contexto distinto. Yo creo que es un problema de ese grupo de la élite política que no han querido perdón la metáfora, pero no han querido soltar la teta, no han querido sacar su monopolio de control de las políticas públicas, entonces andan repitiendo cosas que tenían cierta lógica en el momento, y podemos debatir eso como tema de historia, pero hoy día no tiene ninguna lógica porque estamos en otro momento del desarrollo chileno. Entonces, el TPP-11 en términos de los beneficios comerciales de poder tener nuestras empresas exportadoras enfrentando menores aranceles, ¿ya? El efecto es mínimo. ¿Ya? De hecho, la Direcon o la Cancillería andan diciendo son 3.000 líneas arancelarias. Y uno escucha 3.000, suena como mucho. Pero ojo ahí, cuando dice línea arancelaria, ¿ya? Eso es una cantidad de subproductos, porque cada producto, el bien normal, puede tener como en sí 15, 20, 30 distintas líneas arancelarias por cada subtipo del mismo bien. Entonces, 3.000 líneas arancelarias en realidad es súper poco. Y además no son líneas donde Chile exporta mucho. ¿Ya? Esos 3.000 líneas arancelarias son los que supuestamente vamos a tener cero arancel gracias al TPP-11. ¿No? Porque lo que dicen es que es cierto que Chile tiene tratados comerciales con todos los países integrantes de este acuerdo, pero en la negociación lo que se generó fue al final un cronograma. Y los países que tienen ciertos sectores que quieren proteger por más tiempo, dicen que la reducción en aranceles va a ser muy lenta en el tiempo para ciertos productos. Entonces, hay ciertos productos donde el TPP va a acelerar la reducción en aranceles. Esas son las famosas 3.000 líneas arancelarias. Son de muy poca importancia. Yo fui constantemente al Congreso, tanto de la Cámara como al Senado, para debatir este tema y me topaba siempre con las mismas personas, que son los 3 que tienen pymes en la exportación de cítricos a Japón. Eso es realmente, en términos de todo el lobby real de las empresas beneficiadas por el cambio arancelario, es ellos, ¿ya? Es Fedefrutas y es esos que exportan cítricos a Japón. Convengamos que exportando más cítricos a Japón no vamos a transformar la economía chilena. Realmente. Este tema es de muy poca importancia y los estudios que sacaron no yo, no Gabriel Palma, ningún economista crítico de este sistema, sino la misma Direcon, la misma Cancillería que negoció el tratado y que es la institución encargada de defender el tratado, ellos mismos dicen que por reducción en aranceles, el efecto econométrico, en términos de aumento en crecimiento, es 0%. Cero. Esto no es un tratado comercial, los beneficios no son principalmente comerciales. Uno puede decir que la apertura comercial tuvo luces y sombras, ciertas ventajas en el contexto particular, pero hoy día este debate es histórico, es irrelevante para lo que está pasando actualmente. Entonces, ¿por qué tanto enfoque en este tratado si no es por los 3 pelagatos que están obsesionados con cítricos a Japón? ¿Qué es realmente pasando? Lo que está pasando es normar la inversión internacional. Y ahí hay que volver al tema geopolítico de por qué esto es el TPP-11, que fue originalmente el TPP-12. Porque ¿qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos, preocupado por esa transformación del capitalismo internacional y por la forma en que la red de producción en Asia se está formando, quiere normar el comercio internacional en foros que no incluyen China. Si uno mira la lista de países del TPP original, más de Estados Unidos, son todos países cuyo socio comercial número 1 o número 2 es China. Pero curiosamente, el TPP no incluye China. ¿Cuál es la idea? Bueno, es como el grupo del recreo que todos se juntan, menos el que le están haciendo bullying. Y todos
deciden y tienen sus cagüines y sus juegos aparte y después van a hablar con el otro, el excluido del grupo. Es eso, que la idea original era que Estados Unidos quería tener un grupito de los países que comercian con China, tener las reglas claras y después presentar el hecho consumado a China que estas son las reglas para el comercio. Chao. Pero ¿qué pasó? Para poder atraer a todos esos países, para que estén en el ámbito estadounidense, para que no estén en el ámbito de Beijing, Estados Unidos tenía que ofrecer un anzuelo, algún tipo de beneficio. ¿Y cuál es el beneficio que ofrecen? Acceso al mercado doméstico de Estados Unidos, que es enorme, es lo que quieren todos esos países. Cosa ridícula es que para Chile no es ningún incentivo porque Chile ya negoció en su Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos acceso al mercado estadounidense. Entonces uno pregunta, ¿de qué están ofreciendo? Todos los demás países tienen eso como el gran anzuelo que están ofreciendo y Chile no recibe nada, pero por pura ideología se mete en el grupo. Bueno, la idea era ofrecer acceso a ese mercado y después normar todo. Llega Donald Trump, y Donald Trump al final es representante de una coalición de empresas domésticas que han sufrido por la competencia internacional y ellos dicen, no nos importa tener un grupo de países que están normando las reglas de comercio internacional y pagando el costo de dejar más acceso a nuestro mercado doméstico. Chao, que nosotros vamos a crear nuestras propias reglas de forma unilateral. Chao con el multilateralismo donde Washington trata de manipular todo, sino que se hace por fuerza nomás, y en términos entonces de lo que ocurre con esos países, que ellos no van a tener acceso al mercado estadounidense, y de esa forma las empresas de fabricación doméstica se quedan más contentos. Eso fue el juego y por ende Trump se fue. Y entonces se quedó de los 12 países, los 11. Sin Estados Unidos, sin toda la lógica de ese tratado, ¿por qué sobrevive? En realidad no tiene mucha lógica entonces sin Estados Unidos este tratado. Y es Heraldo Muñoz del Partido por la Democracia, la persona que al final revivifica ese monstruo con la obsesión que tienen con esa idea de tener un comercio con reglas internacionales, porque Chile es un país chiquitito y necesita entonces los foros internacionales para tener un espacio de reglas claras. Cosa que sería razonable, enfatizo. Yo creo que es importante tener reglas claras en un sistema multilateral, pero no este sistema, porque las reglas que tiene son reglas sesgadas. Y ahí está todo el problema, que eso no es comercial, tiene que ver con la protección de las inversiones. Y ahí con la protección de las inversiones el problema fundamental es que hay distintas maneras de entregar mayor seguridad jurídica a las inversiones internacionales, y la versión que tenemos en el TPP-11 es la versión sacada de Estados Unidos, porque es un tratado originalmente diseñado por Estados Unidos. De hecho, aunque Estados Unidos se fue del tratado, si uno va al texto, hay cláusulas que refieren explícitamente a Estados Unidos. El capítulo sobre temas laborales menciona explícitamente las reglas laborales de Estados Unidos, porque este tratado está diseñado a un traje a la medida de Estados Unidos. De hecho, yo trabajé precisamente, uno de los elementos fue cómo se negoció este tratado. Y este tratado, sus primeros borradores, los sacaron desde la Oficina de Representante Comercial en Estados Unidos, que es como la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales acá, ¿ya? Y la Oficina de Representación Comercial en Estados Unidos tenía una relación súper fluida, para ponerlo en palabras decentes, con las farmacéuticas, por ejemplo, y entonces llegaba borradores escritos por las mismas farmacéuticas. Por supuesto, eso beneficia a Estados Unidos porque los monopolios de propiedad intelectual los tienen empresas de ellos. Entonces, proteger sus empresas tiene lógica para ellos, no para países como Chile. Entonces, el TPP está lleno de cosas como extender patentes por más tiempo. Los patentes son monopolios que se otorgan como premio a empresas que han hecho una tremenda inversión en investigación, y entonces para recuperar eso, si al final uno descubre algún tipo de medicamento nuevo, el costo marginal de producir cualquier droga farmacéutica es muy bajo.
¿ya? Pero eso no incluye toda la investigación para descubrir ese medicamento. Entonces, el patente es como el premio para que las empresas farmacéuticas puedan recuperar toda la inversión anterior. Lo que pasaba antes del sistema de patentes, la gente no revelaba la información. Aquí uno tiene que compartir la información de qué es este nuevo descubrimiento de la empresa. Se comparte con todos, pero se da una protección por unos años como para recuperar la inversión. Ahí hay un montón de problemas, empezando con el problema que mucha de esta investigación, esa inversión que hizo la farmacéutica, en realidad dependía de inversiones estatales, de investigación básica, y eso no se contabiliza, ¿ya? Además que esas empresas, cuando gozan de sus patentes por un tiempo, recuperan sus inversiones con creces y luego buscan la extensión de sus patentes por más tiempo, que es puro rentismo, que beneficia a esas empresas a costo del público. Y de verdad van entorpeciendo la investigación científica, el avance. Y el TPP-12 tenía eso. Tenía precisamente la extensión de patentes para proteger la propiedad intelectual de las empresas estadounidenses, que genera más renta, eso son ganancias excesivas para esas empresas, ¿ya? Sin ningún beneficio en innovación, porque no están innovando, no están usando eso para innovar, ya han recuperado su inversión, ya han hecho esa inversión, no están haciendo nuevas investigaciones, nuevos medicamentos, están buscando con estrategias jurídicas creativas seguir sacando plata de sus innovaciones antiguas. Entonces, todo terrible. Esos, en el caso del TPP-12, fueron suspendidas, ¿ya? Entonces, ¿qué significa suspendida? No se han sacado el TPP-11, sino que están así como esperando la vuelta de Estados Unidos. Si Estados Unidos decide volver, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber una votación en el Congreso estadounidense donde dicen queremos ir al TPP. Después tiene que haber una votación en todos los distintos congresos o parlamentos de los otros 11 países para decir sí. Entonces, si uno debate con los defensores del TPP, como Heraldo Muñoz, como José Miguel Insulza, como el mismo, como todos estos grupos, ¿cómo responden? Siempre dicen, pero estas cláusulas están suspendidas. Es imposible que se apliquen si no hay una votación en el Parlamento para readmitir a Estados Unidos. ¿Ya? Pero entonces ellos dicen, entonces es imposible. Pero entonces uno pregunta, ¿ya? ¿Y ustedes están a favor de la vuelta de Estados Unidos en el tratado? Silencio. O sea, el argumento es que estas cláusulas están suspendidas y se necesita una nueva votación en el Congreso para que se activen, ¿ya? Entonces no hay que preocuparse, pero también admiten que harían todo lo posible para que esos sí se activan. Entonces, estos son un real problema, porque este tratado, más allá de lo comercial, que no es importante, tiene este terrible problema con extender los patentes y hacer cosas que al final no tienen justificación económica, sino que entorpecen el desarrollo industrial y económico del país. Quería enfocarte, tengo 15 minutos más, no quería aburrirles, quizás para después abrir a preguntas. Quería hacer un pequeño enfoque en el sentido en que este tratado es un problema en la manera en que norma el comercio internacional, los mecanismos que genera para la protección de inversiones, para la seguridad jurídica y las alternativas que existen. Porque hay alternativas. No es que uno está diciendo no a todo, sino que hay otra forma. Por eso es tan insólito que de parte del gobierno y de parte del, incluso de la no tan oposición de la exconcertación, los defensores de este tratado que son, entre comillas, progresistas, se dicen que todos los opositores al TPP-11 son extremistas, que no entienden el tratado, ha habido como que es todo noticias falsas, ¿ya? Cuando en realidad las críticas a esta forma de normar el comercio internacional son críticas que salen incluso de la Corte Suprema de la Unión Europea, la Corte Europea de Justicia,
y del Ejecutivo de la Unión Europea, de la Comisión Europea, que tiene una posición oficial de renegociar todos sus tratados para eliminar este que tiene el TPP-11, que es, el TPP-12 también, que es el arbitraje asimétrico ad hoc, que es la manera que estos tratados norman el comercio internacional. Porque lo que faculta el TPP-11 para supuestamente incentivar mayor inversión extranjera directa es que faculta a las transnacionales a demandar a Chile en cortes, tribunales especiales por una serie de razones como una falta de tratamiento justo y equitativo, o sea que el sistema jurídico doméstico o las decisiones administrativas del Estado no son justos con las transnacionales. Entonces, el gran argumento. Y ahí el problema es que si uno entra en la lógica de ellos, ¿no? Que uno no puede confiar en las cortes domésticas porque siempre van a ser anti-transnacional por una cuestión supuestamente de populismo. Todo esto, este sistema al final fue una reacción a las expropiaciones como la nacionalización de gran minería de cobre durante el gobierno de Allende, pero también de la nacionalización en los años 70 del petróleo en Venezuela y una serie de otras decisiones. Entonces, para regenerar inversión extranjera directa se busca entonces una situación donde se va a proteger las inversiones de potenciales expropiaciones de los estados, donde los estados están obligados a pagar una recompensa justa por la propiedad quitada. ¿Ya? Ahora, hay varias cosas acá que son importantes, pero quizás no vale la pena ahora entrar mucho en el debate acerca de expropiación directa, sobre todo porque hoy día no es parte del debate de política pública. El tremendo problema con la expropiación directa es que al final, ¿por qué uno quiere que el cobre sea de Chile? Uno no come cobre, uno no bebe cobre. Uno quiere expropiar el cobre para poder venderlo. Y venderlo para generar divisas, recursos, para después comprar, no sé, insumos médicos, comida, o cosas que necesitamos para los derechos sociales. Entonces la pregunta es si uno puede expropiar recursos naturales y después vender esos mismos recursos en otros países. En el caso de la Unidad Popular, por ejemplo, habían los barcos, ¿cierto?, de Chile embargados en Francia, en Alemania Occidental, en Italia, en Suecia, todos embargados porque Anaconda y Kennecott, las dos empresas que eran dueñas de la gran minería de cobre, decían, este cobre es nuestro, no es de Chile. ¿Y por qué tuvo éxito la nacionalización de cobre de Allende? Porque en las cortes europeas, en cada una de esas cortes ganó Chile, porque la posición jurídica de los años 70 y 80 fue que los estados son dueños de su subsuelo, de sus recursos naturales y tienen derecho de entonces tomar control y expropiar. El problema es que entre los años 70-80 y ahora, las cortes europeas e internacionales han cambiado de posición. Y entonces, lamentablemente, una expropiación de cobre hoy día en Chile, ¿qué generaría? Demandas donde Chile no ganaría, sino perdería. Sería imposible entonces vender el cobre como sí pudo hacer la Unidad Popular y sí pudo hacer, de hecho, la dictadura cívico-militar, que fue el gran beneficiado de la nacionalización de cobre, irónicamente. Bueno, estamos en un nuevo contexto donde la expropiación directa entonces es menos relevante. No es tan importante tampoco porque uno puede tener un royalty minero alto y conseguir las rentas. Entonces, el problema ahí se puede resolver de otra manera tributaria, digamos. Pero hay un problema mucho más grave con cómo se limita la expropiación, que no es la expropiación directa, sino la expropiación indirecta. Porque en el caso, volviendo a la UP, la decisión del Estado chileno de nacionalizar la gran minería de cobre se hace directamente diciendo que eso ahora va a ser propiedad de Chile. Se saca el título de propiedad donde dice Anaconda y Kennecott y se tacha y se pone Estado de Chile. ¿Ya? Y después se calcula una recompensa, una indemnización acorde con el valor mercado y por razones
que al final recibieron súper ganancias por tantos años por alto precio de cobre, se calculó que no había ninguna indemnización que había que pagar a esos, porque se había recuperado con creces la inversión. Pero se hizo todo ese cálculo porque había una intencionalidad, ¿no es cierto?, de expropiar esas empresas. La expropiación indirecta es otra cosa. Es una práctica abusiva, donde el Estado dice, yo quiero tomar la propiedad de esas minas, por ejemplo, pero no lo voy a declarar, sino que voy a hacer una serie de reglas, como por ejemplo decir, nadie puede sacar cobre en Chile sin tener una licencia especial. Ya, entonces Anaconda y Kennecott van y piden esa licencia y uno dice, no, no reciben la licencia. Entonces Anaconda y Kennecott quedan con propiedad de las minas, pero no pueden operarlas, han perdido valor económico total, porque no pueden sacar el cobre porque no tienen la licencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué están obligados a hacer? Vender las minas a precio de un huevo. Eso es la expropiación indirecta, que sí es una práctica abusiva. No es lo que se hizo en la Unidad Popular. La Unidad Popular hizo muy directamente una decisión de expropiar directamente. En el caso de la expropiación indirecta, entonces, lo que dicen esos tratados es que cualquier política que interfiere con las expectativas razonables y legítimas de inversión. Yo invierto con la idea que voy a tener un ambiente jurídico X dado, ¿ya? Y el Estado se empieza a cambiar eso, haciendo imposible mi negocio, porque quiere quitarme la propiedad, entonces me tiene que indemnizar. Tiene cierta lógica inicialmente si hay una intencionalidad abusiva de parte del Estado de quitar una inversión sin pagar de vuelta. Pero la forma en que está redactada jurídicamente es tan amplia, tan mal hecha, que cualquier política pública que afecta a las utilidades termina siendo una expropiación indirecta. Y eso ha afectado muy negativamente a políticas ambientales y sociales sobre todo. Entonces, el ejemplo que siempre voy, TECMED versus México, el Tratado de Protección de Inversiones entre México y España, que tienen los mismos sistemas que el TPP-11, porque todos estos tratados tienen el mismo sistema, ¿ya? Que es el sistema ISDS o arbitraje de disputas entre inversionistas y estados. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que México dice, hay una planta de desechos tóxicos, está envenenando el vecindario, queremos cerrar la planta, porque nadie quiere tener niños envenenados. Cierran la planta y la empresa española demanda a México diciendo que, ojo, acá ustedes nos retiraron el permiso municipal y es una expropiación indirecta, cambiaron las reglas y ahora nuestra inversión no tiene ninguna rentabilidad. Pero acá no hubo ninguna intención abusiva de quitarle la propiedad. Hubo una intención de salud pública de proteger a la comunidad. Y de hecho, todos estos tratados, incluyendo el TPP-11 y incluyendo el tratado entre España y México, dicen el Estado tiene derecho de regular por razones de salud pública, por razones ambientales y por interés nacional. Está ahí en el tratado. Entonces, ¿qué hizo la defensa de México? Dijeron, pero un momento, esto está dentro del carve-out, dentro de la defensa de expropiación regulación por razones de salud pública. Y el tribunal en el fallo se puede leer, dice, es cierto que el Estado tiene derecho a regular, pero también tiene derecho la empresa a tener protegida su inversión. Ya. Entonces, el trabajo del tribunal es pesar esos dos derechos. Y curiosamente, estos tribunales, que no son de jueces independientes, son de abogados contratados por las mismas transnacionales, ¿ya? Que ganan por hora. Entonces, si ellos fallan a favor de los estados, se acaban su negocio, dejan de ganar. Un juez va a recibir su salario si falla culpable, si falla inocente, da igual, porque eso se llama independencia jurídica. En el caso de esos tribunales de arbitraje, no es así. Si los árbitros fallan a favor de los estados, pierden su negocio. Y por eso, curiosamente, en las investigaciones jurídicas que se han hecho, menos de un cuarto de todos los casos terminan con una victoria para los estados y 72,5% de las veces las interpretaciones jurídicas favorecen a las empresas y perjudican a los estados. Obvio, porque no, los incentivos están puestos de esa forma.
Esto es una crítica que estoy diciendo yo, porque hay mucha investigación académica respecto de eso, pero es la posición oficial de la Unión Europea, la Comisión Europea, que dice tenemos que crear un nuevo sistema, no podemos tener este mecanismo para determinar disputas entre empresas, inversionistas y estados, si es un sesgo proempresarial. ¿Ya? Y de hecho, si uno atiende a los tratados que ha negociado la Unión Europea, por ejemplo, la Unión Europea acaba de negociar un tratado con Mercosur. Ese tratado no tiene este tipo de sistema ADI, ese sistema donde las transnacionales pueden demandar a los estados. No lo tiene. China, que se aprovechó del momento aislacionista de Estados Unidos y generó algo que se llama RCEP, que es un acuerdo entre China y todos los demás países del TPP-11 de la parte asiática. ¿Ya? Ese tratado que baja aranceles y toda la parte comercial, genera nuevas reglas de normas de cambio tecnológico y todos los demás, no tiene esa cosa donde los transnacionales pueden demandar los estados. Por eso yo digo, el TPP es tremendamente actual en términos de la necesidad de crear nuevas reglas para normar el comercio entre las Américas y Asia y toda la importancia de la división internacional de trabajo a nivel asiático. Todo cierto, pero es tremendamente añejo en la manera en que busca hacer eso. Porque si uno mira cómo lo hace en la Unión Europea, cómo se hacen los tratados más modernos, buscan evitar esos tipos de reglamento porque están sesgados. Y al final terminan bloqueando a las reformas sociales. He extendido mucho y es culpa de Gonzalo porque yo pregunté cuánto tiempo tengo y él puso, y cito textual, es libre. Así que voy a terminar con una cosita de alternativas. La Unión Europea busca precisamente eso de eliminar tratados que incluyen este arbitraje ad hoc. Esos son los tribunales especiales donde se nombra un árbitro, la empresa, después el Estado nombra otro, se ponen de acuerdo para un tercero, que suena como algo equitativo, mitimota, pero en realidad tiene un sesgo porque solamente las empresas pueden demandar. Y entonces el árbitro asignado por el Estado, porque hay uno por el Estado y uno por la empresa, y el designado por el Estado también tiene incentivos para fallar a favor de la empresa, porque es parte de un negocio en general y si se acaba el negocio, ningún árbitro gana. Bueno, este mecanismo es ampliamente criticado. Lo que se busca es crear entonces tribunales permanentes internacionales y yo personalmente estoy a favor de tribunales permanentes porque ahí tiene independencia jurídica, pero también se pueden insertar otros tipos de cláusula. Se está haciendo una renegociación, pero muy interesante a nivel europeo, sobre algo que se llama el Tratado de la Carta de Energía. ¿Ya? Y eso es un tratado que buscaba crear un mercado integrado entre la ex Unión Soviética y Europa Occidental, vinculando los recursos naturales como el gas que tiene Rusia con los consumidores occidentales como en Alemania. ¿Ya? El problema es que fue redactado de una forma donde las empresas pueden demandar a los estados y lo están haciendo para todas las normas medioambientales que existen. Entonces, ahora que se está buscando la descarbonización de la matriz productiva, de la matriz energética, perdón, eso es cerrar termoeléctricas a carbón porque contaminan, los dueños de las termoeléctricas demandan diciendo que es una expropiación indirecta. Entonces hay un tremendo problema con ese tipo de tratados y lo que se están buscando es cambiar su lógica completamente para decir, distinguimos entre distinguimos entre inversiones que son contaminantes de altas emisiones y inversiones que son de bajas emisiones. Y nadie puede, ninguna empresa de una inversión de altas emisiones puede buscar protección a través de los tratados. Solamente se protege inversiones de bajas emisiones. Y no se puede demandar en contra de ninguna política verde que busca reducir emisiones de gases invernaderos. Eso es el tipo de cosas que se está debatiendo porque estamos enfrentando una emergencia climática. Eso es, si quieren, lo más actual en el mundo de los tratados. El TPP-11 lo venden como un tratado súper moderno, es de los más añejos, donde no han tomado en cuenta ninguno de esos elementos. Entonces, lo que debemos estar debatiendo en seriedad es eso. Y Chile, que está a punto de hacer
una nueva constitución debe estar pensando en eso aún más. Porque, ojo, uno dice, Chile ha estado dentro de este sistema, el TPP-11 no es algo nuevo. O sea, yo estoy en contra del TPP-11 porque es el último eslabón de una larga cadena. Pero Chile entró en eso en 94 con sus tratados de protección de inversiones con España y con Noruega. Hemos estado atrapados en eso desde hace tiempo. El tema es que no han llegado demandas. Y no han llegado demandas porque no hemos cambiado el marco regulatorio. Entonces se han respetado las expectativas razonables de inversión de los inversionistas. El problema es qué pasa cuando uno cambia eso. Y ahí está el gran problema. Buscando cambiar eso va a generar un montón de demandas si Chile no busca renegociar. Y el mensaje final, lo más importante. Firmar o no firmar el TPP-11 un poco da igual. Porque las grandes demandas que van a llegar ahora, por ejemplo, cuando queremos un sistema de pensiones, ¿no es cierto?, con reparto. Las demandas lo van a hacer los dueños de las AFP domiciliadas en Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Las demandas, en caso de las ISAPRES, lo van a hacer otra vez con el tratado con Estados Unidos o con la protección de el tratado de protección de inversiones que tenemos con Italia, porque porque hay ISAPRES hay AFP que son de Estados Unidos y de Italia. Hay ISAPRES que son del Reino Unido, de Colombia y de Estados Unidos. Todos esos países tienen o tratados de libre comercio con protección de inversiones o tratados de garantía de protección de inversiones. Entonces nos van a llegar las demandas igual. Lo que hay que hacer entonces es aliarse al esfuerzo de la Unión Europea de renegociar esos tratados para eliminar ese arbitraje sesgado y para añadir elementos verdes, sobre todo, que busca distinguir el nivel regulatorio para castigar más a las inversiones contaminantes y premiar a las inversiones no contaminantes. Eso, muchas gracias. Perdón por la extensión. Gonzalo, Sí, quiero pedirte, por favor, un minuto porque me voy a tener que retirar y hay algo que me gustaría decir. dale nomás. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, Hassan, muchísimas gracias por esta fascinante intervención que he seguido realmente con profunda atención. He aprendido mucho también y todos nosotros en Senda nos has enseñado muchas cosas. Ahora, me tengo que retirar, como le decía Gonzalo, porque tengo otra actividad que está empezando en este momento, que tiene que ver con la campaña y otras cosas. Bueno, pero te quiero decir que digamos, este diálogo que tú has continuado, digamos, en esta intervención, me parece que vamos a tener que desarrollarlo muy profundamente a través, con calma, a través de bastante tiempo. En particular, nosotros estamos impulsando, junto con la Confederación de Trabajadores del Cobre, más bien como asesores de ello, un par de temas gruesos para la Constitución, el primero de los cuales es la renacionalización del cobre, y el segundo es digamos, lo que se ha denominado o lo que algunas constituciones denominan la intangibilidad de salarios, o intangibilidad de derechos laborales. Básicamente tiene que ver con el hecho de que los salarios son sagrados. Es decir, que no se pueden desviar ni para financiar negocios de empresarios, ni para pagar deudas o intereses usurarios, ni para pagar educación, ni para ninguna de las cosas, digamos, que hoy día se están desviando. Casi un 30% de los salarios no bien los pagan. Entonces, detrás de esto, por supuesto, está el fin del ahorro forzoso, está el fin de la educación pagada, el fin de la usura, en fin. Bueno, pero estos son los dos temas que estamos impulsando y yo quiero de partida, públicamente, aprovechando esta instancia de conversación, invitarte a que exploremos cómo poder
coordinarnos en este trabajo de asesoría a esta importante iniciativa de la Confederación de Trabajadores del Cobre, en la cual ya se ha conversado con todos los sindicatos del cobre. Entonces lo más probable es que el conjunto de ellos tome estas cosas. Entonces, con esa expresión, les pido excusas a todos, les agradezco muchísimo a los alumnos, que son los que realmente tienen que intervenir acá, y otros colegas, pero me parecía necesario hacerlo. Así que me despido y muchas gracias por esta fascinante intervención. Manuel, una sola cosita, que yo he estado conversando, hice una presentación frente a No Más AFP, por la forma en que se puede diseñar una reforma previsional eludiendo el riesgo de demandas. ¿Ya? Hay técnicas jurídicas que entran en detalle, pero se puede hacer con cambios relativamente pequeños que permite que no haya problema. La renacionalización de cobre es un poquito más difícil, pero igual se puede hacer. Hay técnicas siempre y cuando uno hace las reformas pensando en que hay un riesgo de demandas. Entonces, encantado de seguir hablando al respecto. No, creo que es un debate y el tema central que tú planteaste es lo fundamental. Hay que revisar todos los tratados de libre comercio para sacar esas cláusulas, y el camino que tú sugieres, digamos, el de plegarse a lo que está haciendo la Unión Europea, digamos, parece ser el camino más lógico. Pero en fin, es un tema que vamos a tener mucho que conversarlo. Muchas gracias, realmente. Gracias, Manuel. Bueno, ahora ofrezco la palabra somos 36 personas conectadas, así que quienes quieran hacer algún comentario, si comentario pedimos que no sea muy largo, algún comentario, alguna pregunta, alguna observación o alguna consulta específica sobre todo lo que trató Hassan. En realidad tocó muchos temas, dijo varios conceptos que yo no sé si todo el mundo lo entendió bien. Así que al ser esto una escuela, que la idea es ir aprendiendo, formándonos, dejamos abierto la palabra para que cualquiera o cualquier pueda hacer sus consultas o comentarios. Hola, ¿Sí? quería hacer un par de consultas. Adelante. Bueno, agradecer a Senda, esta escuela sindical, y especialmente al profesor Hassan Akram, por la notable charla que nos ha dado. Yo soy abogada, defensora laboral y presidenta de la Federación Nacional de Acceso a la Justicia. Mi nombre es Claudia Fecchinetti, y la verdad es que nunca había estado siempre me había llamado la atención, había visto el tema del TPP-11 en titulares, pero estoy impresionada. Es decir, yo quisiera consultarle al profesor Hassan, por lo que él ha señalado. Me parece que el margen de maniobra de un Estado, si la democracia se ve francamente limitada con estos tratados, porque si se puede acusar de una expropiación indirecta, cualquier incidencia que pueda provocar una pérdida de la inversión, o más que pérdida total, sino que a veces una pequeña pérdida de las utilidades, como por ejemplo que el Estado señale cuál es el salario mínimo. Si sube el salario mínimo, eso se podría afectar y podríamos ser demandados como país. Pregunto, en el sentido de que puede que la empresa diga, me están cambiando las reglas del juego. Y por otro lado, quisiera preguntarle qué opina respecto a algunos políticos. Por ejemplo, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, expresidente del país. Una vez lo escuché decir en televisión de que lo mejor que le puede pasar al país es ser parte del TPP-11. Y por lo que ha señalado el profesor, la verdad es que me parece que está lejos de ser así. Entonces, ese par de consultas quería hacerle al profesor. Muchas gracias. Gracias. Hassan, si quieres puedes comentarla o contestarla. Ok. Ya. En términos de la soberanía, ¿no? Que firmar este tratado va a reducir mucho el margen de maniobra del gobierno.
¿ya? Es importante entender que la soberanía es un concepto bastante elástico de todas formas, ¿no? Cada vez que hay un gobierno de izquierda, ¿qué ocurre? La primera cosa que pasa es que hay una huelga de capitales y el dinero sale del país y eso genera un problema económico de por sí, ¿ya? Cuando existe un grado de liberalización financiera donde hay canales transfronterizos por donde puede pasar el dinero, eso ya limita la soberanía, por ejemplo. Entonces, un gobierno de izquierda tiene que buscar formas de controles de capital, políticas para limitar ese tipo de reacción. Por ejemplo, esto el mismo Keynes, ¿no? Que no es ningún revolucionario ni nada por el estilo, dijo que no podemos tener una situación donde los gobiernos están enfrentando el chantaje de los poderes financieros cada vez que se baja un poco la tasa de interés. Pero en un contexto de liberalización financiera eso existe. Entonces, limitaciones de la soberanía son permanentes, ¿ya? Al final, estar a cargo de un gobierno, sobre todo cuando uno está tratando desde izquierda de transformar el modelo, siempre implica problemas. Y el TPP o toda esa red de tratados es parte de ese mismo problema, ¿ya? Pero no quiero sobredimensionarlo en el sentido de que sí, pueden llegar demandas, ¿ya? Pero el hecho que llegue a una demanda no implica, primero, que uno pierde en este sistema. Es muy difícil ganar, pero no es algo instantáneo. Esos juicios duran años y pueden durar décadas. Luego hay las indemnizaciones que ellos hacen como fallos finales. No es que uno tiene que retirar la política necesariamente, ¿ya? Por ejemplo, Alemania hizo una política después del desastre nuclear en Fukushima de cerrar todos los centrales nucleares, ¿ya? Después de esa política llegó muchas demandas. Llegaron muchas demandas de distintas transnacionales dueñas de, de plantas nucleares, ¿ya? La prohibición de generación nuclear en Alemania sigue. ¿Qué ha hecho el Estado alemán? Ha peleado con cada una de las empresas, ha perdido la mayoría de los casos y ha pagado la indemnización, ¿ya? Entonces, eso no es una cosa de blanco y negro. No es que uno firma eso y se pierde todo, ¿ya? Uno firma eso y se pone más difícil, se pone cuesta arriba la lucha, que ya es cuesta arriba en sí. Entonces, mi argumento sería que hay mejores formas de normar el comercio que firmando eso, pero no quiero decir que esto es algo que va a eliminar todo. Fue chistoso en el movimiento contra el TPP-11 que la gente me llegaba a decir: si uno firma el TPP-11, se termina todo. Chile no va a poder regular nada y vamos a ser un infierno neoliberal. Y yo como, momento, pero Chile ya es un infierno neoliberal que no regula nada. Entonces, cambio no va a haber mucho. Que realmente hemos estado adentro de ese sistema desde 1994. Entonces, es un eslabón más donde estamos atrapados. Pero no es en sí un límite total. Hay formas de enfrentar eso. Y la primera cosa es que es una un largo proceso para exigir las indemnizaciones incluso, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las estrategias que puede aplicar un Estado frente a esas demandas? ¿Ya? Uno puede ir a esos tribunales y decir, pero esta política pública nuestra no es una expropiación indirecta, ¿ya? Después hay negociaciones que se pueden hacer con los países de donde vienen esas transnacionales para tratar de bajar la demanda. Yo creo que en el caso de gente como Eduardo Frei y los defensores de este tratado, realmente hay un tema de falta de conocimiento del contexto actual comercial. No entienden que necesitamos mayores regulaciones en este momento, sobre todo para aumentar el nivel tecnológico de las exportaciones, porque ellos están enfocados 100% en sus gestiones en los años 90, donde todo el juego era vender más vino o vender más frutas. No entienden que el nuevo contexto exige nuevas políticas, ¿ya? Y tampoco entienden de la emergencia climática y la forma en que eso podría generar más demandas. Entonces hay una subestimación de los riesgos de cosas como el TPP-11 de parte de las élites políticas de los años 90. Pero al mismo tiempo no quiero sobreestimar
esas demandas porque hay un elemento de chantaje y de amenaza en eso. Las empresas hacen esas demandas con el deseo de intimidar a los estados y decir, vamos a hacer tantas demandas que el estado va a echar para atrás, decir, no podemos enfrentar eso, vamos a deshacernos de la política pública y entonces va a desaparecer la demanda. Pero si el estado se pone firme y dice, vamos a pelear esto, se puede pelear. Entonces yo soy partidario de una estrategia de esquivar y superar. En términos de superar, hay que juntarse con la Unión Europea al esfuerzo de largo plazo de ir sacando el arbitraje de todos esos tratados. Pero para poder hacer eso, uno necesita el apoyo de cada uno de los países con quien tenemos tratados con este tipo de arbitraje. Entonces, si Estados Unidos dice que no podemos avanzar con las demandas de empresas estadounidenses. Ahí es interesante que Biden está hablando en contra del arbitraje porque hay un movimiento en Estados Unidos en contra de eso también, sobre todo por el tema ambiental. Entonces, hay espacio ahí para negociar geopolíticamente. Entonces, pero eso es un trabajo a largo plazo. Hay que revisar todos los tratados, tener mejores tratados y todos los demás. Mientras tanto, tenemos que seguir cambiando la Constitución, generando entonces un nuevo sistema de pensiones, cambiando el sistema de tributación minera y todas estas cosas. Entonces, igual, por la diferencia en tiempos, nos van a llegar demandas igual. Y por eso yo soy partidario de diseñar los proyectos de ley de tal forma que se esquiva las demandas. Tengo toda una presentación acerca de cómo se puede hacer eso con pensiones, pero eso es 40 minutos, así que no voy a mencionar, pero solamente para decir que es posible. Eso. Se aumenta la dificultad, pero es posible. Mensaje optimista. Gracias. Gracias, Hassan. Coral, ¿quiere hacer una...? Sí. Hola, Hassan. Hola. ¿Cómo estás? Gracias por la exposición. Yo me sumo a los agradecimientos. Allá por el año 90, 93 puede ser, no estoy segura, un sobreestimado economista chileno, Andrés Velasco, hizo un texto que fue bastante la Biblia para esos tiempos, que era sobre, el escenario era o nos metíamos en Mercosur o firmábamos el TLC con Estados Unidos. Entonces, Andrés Velasco hizo una cantidad de argumentos gigantescos sobre la conveniencia de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos porque íbamos a pasar a la segunda fase exportadora. Yo creo que efectivamente no pasamos, entonces habría que desmenuzar qué es lo que pasó ahí, por qué no pasamos. Me parece que dentro de todo esto hay mucha ideología, hay mucha sobreideologización. Creo que cuando tú dices las reglas comerciales, sí, claro, pero pensemos que las reglas comerciales también son bien nefastas, o sea, pensemos en la necesidad de crear, de acordar nuevas reglas comerciales, toda vez que una de las reglas comerciales de la OMC es el trato nacional, que consiste en otorgar trato no menos favorable a los inversionistas que a los estados, o sea, se puede otorgar incluso tratado más favorable a los inversionistas extranjeros. Entonces, creo que sobre esto me gustaría que a la hora de estar pensando en una nueva constitución, quizá podemos aprovechar esta nueva constitución como para pensar en algunas posibles nuevas regulaciones, de pensar en alguna lógica distinta de comerciar con los otros. Y además, pensar desde dónde, ¿no es cierto? Porque si bien la Unión Europea es una cara más amable dentro de un esquema norte-sur, sigue siendo un esquema norte-sur, ¿por qué no pensar en Latinoamérica, pese a que los esquemas de integración están medio a mal traer, pero ahora quizá con nuevos gobiernos progresistas, a lo mejor el Mercosur se reflota, a lo mejor la CAN tiene nuevos bríos, el ALCA, etc. ¿Cómo lo ves tú, esto de las nuevas regulaciones a la hora de pensar una nueva constitución y la necesidad de no seguir en estos espaguetis de seguir sumando y sumando y sumando más y más tratados que además se contradicen unos con los otros? Eso.
Pensando en Chile, porque creo que la mejor forma de analizar eso es siendo muy, muy concreto, ¿ya? Chile va a enfrentar demandas, producto del cambio constitucional que se está haciendo, porque un cambio constitucional es cambiar el marco regulatorio, ¿ya? Y eso es literalmente cambiar las expectativas legítimas e inequívocas de los inversionistas. Estamos haciendo justamente lo que los tratados, no solamente el TPP-11, sino los tratados firmados desde 94 en adelante, dicen que no se debe hacer. Entonces, es un dato la causa, uno puede gustarle o no, pero vamos a tener esas demandas. Entonces, cuando yo hablo de la Unión Europea, estoy hablando de formas de desactivar a esas demandas, porque da completamente igual la creación de tribunales dentro de América Latina. Es irrelevante, porque no son de empresas latinoamericanas las que nos van a demandar. Van a ser empresas domiciliadas en Europa o domiciliadas en Japón, Asia o domiciliadas en Estados Unidos. Eso es el mismo problema cuando uno piensa en la nacionalización de cobre. Uno nacionaliza cobre para venderlo. Entonces lo relevante es, lamentablemente, el marco jurídico de los países compradores. ¿Ya? En ese sentido, todos esos intentos latinoamericanos son meros saludos a la bandera. Porque lo que tenemos que enfrentar como problema concreto es cómo desactivar las demandas que van a venir de esos países. Y lo bueno es que la Unión Europea está dispuesta a desactivar por lo menos las demandas vinculadas con las empresas domiciliadas en Europa. El problema es que no todos los países europeos están en lo mismo, por eso hay otro juego donde hay que estar súper cuidadoso, pero la gran parte de las demandas yo creo que van a venir de Estados Unidos y ahí hay que negociar con la Casa Blanca, ver su disponibilidad para hacer un comunicado conjunto diciendo que el tratado con Estados Unidos no debe afectar la legítima capacidad de Chile de cambiar su constitución o instalar derechos sociales. Biden enfrenta mucha presión dentro de Estados Unidos con ese mismo punto, entonces yo soy relativamente optimista. La opción radical es entonces ya, uno podría en 180 días denunciar el tratado y salir del tratado con todos los beneficios comerciales que tiene para protegernos de los tribunales. Esa opción me parece poco práctica realmente, porque es tan importante para la economía chilena los beneficios arancelarios de haber firmado ese tratado, ya que lo hemos firmado, y ya que estamos insertos en eso. Entonces, el grado de desorden que se generaría saliendo del tratado es tal que ya estamos atrapados en esa situación y hay que buscar la forma de superar, pero primero esquivar. Son toda una cuestión de largo plazo, que es ir presionando para superar esos tratados, pero primero en el diseño esquivar. Y hay formas de esquivar dentro de esas reglas. Por ejemplo, en el caso de pensiones, el 10% que va a las AFP, después lo sacan unas comisiones. Curiosamente, las comisiones no son tan importantes, el problema real es el sistema de pensiones en sí. Entonces, si uno sigue pagando las comisiones de las AFP, no tienen razones para demandar y uno puede eliminar el sistema completo, por ejemplo. Como hay ciertas formas creativas que se puede hacer para esquivar en este momento. Y yo creo más en eso que en las opciones de crear nuevos sistemas a nivel latinoamericano, porque no ayuda con defender este problema fundamental que es esas empresas que nos tienen así en la mira de la pistola, digamos. Eso. Abro la palabra nuevamente. Si hay alguien que quiera hacer algún comentario, alguna consulta, puede levantar la mano o hablar. Gonzalo, a mí me gustaría preguntar, bueno, yo soy una de esas personas que encuentran que es terrible, muy terrible, firmar el TPP. Ahora con la charla de Hassan estoy un poco más tranquila, o sea, pensando en que, claro, uno se puede retirar, estamos mal, es verdad, o sea, estamos peor de lo que uno piensa, pero me gustaría así como súper preciso que él dijera si hay o no que firmarlo, y por qué sí, por qué no. O sea, en el fondo ¿seguimos moviéndonos por no al TPP? ¿O lo que acabo de entender, que la respuesta coral fue, ya estamos insertos en esto, entonces hay que seguir en esto y ver cómo avanzamos?
Entonces lo veo que él está como diciéndonos que el camino ya es muy difícil saltar del barco ahora, sino que hay que seguir avanzando y ser estratega en ver cómo lo manejamos, cómo lo modulamos, cómo lo esquivamos. O seguimos así apasionadamente gritando Chile mejor sin TLC, no al TPP. Y aparte de eso digamos es una pregunta. Y lo otro, ¿qué hacemos con Heraldo Muñoz? O sea, según alguna recomendación. Pero eso yo creo que es lo más nefasto de todos los tratados, este personaje, aparte de Lagos Weber, digamos, que a mí me tocó ver su actuación en el TLC con Estados Unidos, de verdad que era una ratita servil, patética, pero Heraldo Muñoz es un personaje siniestro, entonces yo creo que ellos dos son personajes importantes, según Leonardo, un agente de la CIA, pero ahí ya eso es más especulación. Entonces esa sería mi consulta. Ya, perdón. Yo tuve que hablar muchas cosas que quizás se salió un poco enredado. Quiero aclarar una cosa. Si alguien se siente más tranquilo después de mi presentación, eso es culpa mía. Mi punto con el TPP no es de ninguna forma que esto es un tratado positivo, de ninguna manera. Mi punto es que estamos mucho peor de los que están preocupados por el TPP. El punto es que ya estamos en una situación terrible, pero el hecho que estamos ya en la pasta no es una justificación para seguir golpeándonos. O sea, como dije, al final es una larga cadena, es un eslabón más. Pero el hecho que tenemos así la cadena no implica que ya, entonces estamos atrapados, entonces seguimos añadiendo cadena. No. ¿Ya? Hay que empezar a pensar en la estrategia para salirnos de esas cadenas. El TPP-11 no se debe firmar de ninguna manera. El punto es que eso es solamente el primer paso. Ya, no firmamos el TPP-11, pero luego tenemos que enfrentar los otros tratados que tienen lo mismo que el TPP-11. ¿Ya? Entonces, yo estoy dando por descartado que no se debe firmar el TPP-11 diciendo, ¿qué hacemos con los tratados que ya firmamos? ¿Ya? En ese sentido, pensando en los tratados ya firmados, hay un tremendo problema porque no se puede salir fácilmente de ellos. ¿Ya? En parte porque tienen algo que se llama cláusulas de atardecer, donde uno sale y igual por entre 5 y 20 años después del retiro, los tribunales siguen teniendo jurisdicción. De hecho, Bolivia salió de todos sus tratados comerciales y hay una demanda contra Bolivia por la desprivatización de sus pensiones, por una AFP española, BBVA. Porque hay una cláusula de atardecer y a pesar de que Bolivia no está en los tratados, pueden seguir demandando. ¿Ya? Entonces el problema, yo digo, es terrible el TPP-11, no debemos firmar el TPP-11, pero están todos los demás tratados y por eso yo hablo de superar y esquivar. Y en ese sentido ya estamos dentro en el sentido de que ya existen lazos comerciales entre Chile y Estados Unidos posterior a la firma del tratado con Estados Unidos. Yo creo que de verdad la disrupción de salir de ese tratado, porque con los demás que son tratados de protección de inversiones, uno sale y no tiene efectos. Uno sale de un tratado que es comercial y además con un capítulo de protección de inversiones y uno pierde beneficios arancelarios. ¿Ya? Una cosa es no firmar, otra cosa es salir de algo ya firmado. Es una lección, y soy británico, es una lección importante en el caso del Brexit. Una cosa que yo no habría firmado el tratado para entrar en la Unión Europea, pero una vez que uno entra en la cosa, ya se cambia toda la red económica del continente, después salir es un desastre. Entonces yo estoy hablando no del TPP-11, de los otros tratados, específicamente el tratado con Estados Unidos. Retirarse sería muy complicado y por eso hay que buscar otras formas de negociar, pero no al TPP-11, sin ningún titubeo, ninguna duda, y la renegociación con todos los demás tratados, las salidas donde se puede salir y la renegociación donde no se puede salir. Eso. Gracias por la aclaración. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Luisa. Yo quisiera consultar a Hassan. Primero, muchas gracias por la presentación, súper interesante, y también gracias a Senda por realizar este tipo de eventos. Quisiera preguntar a Hassan
si entre los tratados con China y la Unión Europea existen diferencias en relación a estas cláusulas de protección de las inversiones. Perdón, ¿no te escuché otra vez? Que si existen diferencias en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y con China, los tratados de libre comercio con China respecto a estas cláusulas de protección de la inversión. Sí, exactamente. Al final, cada uno tiene distintas reglas. El sistema que yo estoy describiendo, el sistema donde las transnacionales pueden demandar a los estados, ¿ya? Es un sistema a través de dos grandes convenios. El convenio de CNADMI o de la UNCITRAL de las Naciones Unidas del Derecho Internacional Marítimo, entonces una parte de las Naciones Unidas, o otro que es del CIADI, del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias entre Inversionistas y Estados. El CIADI y las reglas UNCITRAL son las dos formas en que las transnacionales pueden demandar a los estados, ¿ya? Y entonces son distintos los tratados que permiten eso y no permiten eso, ¿ya? Entonces, en el caso de los tratados comerciales, ¿ya? Como el tratado comercial que Chile tiene con la Unión Europea, no tiene un capítulo de inversiones que habla de esos sistemas, ¿ya? Lo que sí tiene Chile es acuerdos con todos los países, o varios de los países, la mayor parte lamentablemente, de los países integrantes de la Unión Europea, que incluye ese sistema. Por eso España demanda tantas veces, ¿ya? Colombia puede demandar también usando ese mismo sistema. Entonces, algunos tratados comerciales lo tienen, otros tratados comerciales no lo tienen. Y en todos los tratados de protección de inversiones que tiene Chile, hasta la fecha, aplican a este sistema y no alternativos, ¿ya? Pero hay distintas disponibilidades de los países de salir de eso, donde la Unión Europea es distinta, donde China es distinta. Eso. No está muteado. Ahora sí. Si China también hace uso de estas cláusulas. A veces sí, sí. ¿Sí? Sí. Todos los países los ocupan a veces. Al final es un tema donde depende de cada cancillería y cada negociación específica. China a veces no lo hace, a veces sí lo hace, ¿no? Entonces el caso con Chile, porque Chile es gran fanático de ese sistema. Anda a saber quién empezó con ese tema en las negociaciones entre Chile y Estados Unidos, perdón, entre Chile y China, pero al final es algo que Chile siempre ha querido, además. Entonces, al final el tema importante es la disponibilidad de China de decir no a eso, y ellos han tenido alta disponibilidad de aceptar que eso hay que superarlo. Gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Algún otro comentario? Aló, buenas tardes. ¿Sí? Sí. Buenas tardes. Mi nombre es Ignacio. Antes que todo doy las gracias a Senda y al profesor también de la excelente charla que dio. Quería hacer una consulta. Ya sabemos por qué no firmar, pero también me interesaría saber quiénes se beneficiarían de la firma y cómo se beneficiarían. Y por otro lado, también en la charla dijo en un minuto que en América Latina las burguesías no habían sido derrotadas y por eso tienen esa actitud. En ese sentido, o en este contexto, quisiera saber si la Constitución, de alguna manera, la nueva Constitución de Chile, sería una derrota, bueno, si es que tuviéramos el 80% nuevamente para la burguesía, y si sería posible reeducar a una derecha, digamos, como el profe lo dijo en otra entrevista, a esta derecha inmoral, ¿cierto? Que quizá esta derecha debería ser más conservadurista y menos inmoral. Entonces, esa es mi pregunta. Gracias, profesor. En términos de las derrotas de la burguesía, al final son todos casos bélicos. Curiosamente, al capitalismo no le va bien cuando los empresarios tienen poder.
Al capitalismo le va bastante mejor cuando los empresarios tienen un rol político menor. ¿Ya? Así no se genera crony capitalism, el capitalismo clientelar, o lo que Weber llamaba el capitalismo político. Hay más competencia y menos monopolio. Entonces, simplificando, pero yo diría que hay cierta verdad en eso. El ejemplo que a mí me encanta es Renault. Renault es la empresa de automotriz francesa, ¿cierto? Y es un ejemplo que me gusta por el tema de la nacionalización que se hizo de la empresa sin indemnización. ¿No? Si uno piensa en la Unidad Popular, fue bastante capaz el gobierno de la Unidad Popular de enfrentar a los empresarios. Pero incluso en la Unidad Popular se hizo todo un debate acerca de la indemnización que se quería pagar a Anaconda y Kennecott como dueños de la gran minería, y se calculó, se hizo todo un ejercicio de calcular si han recuperado o no la inversión, ¿cierto? La empresa Peugeot, ¿ya?, de la automotriz, se nacionalizó sin pagar ni un peso, sin hacer ningún cálculo. Chao, eso es del Estado francés y ustedes ándanse a... literalmente. Y de hecho, en 2012, la familia Peugeot demandó al Estado francés diciendo: ustedes nos deben por esa expropiación sin indemnización directa de lo más brutal posible. Y la corte francesa se rió en la cara de la familia, porque esa familia había colaborado con los nazis durante la ocupación de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Pasa que los mejores momentos del capitalismo en términos de crecimiento, en términos de ganancias, son cuando los empresarios no tienen ninguna legitimidad ni política ni social, cuando su prestigio es tan bajo que el Estado más o menos puede hacer lo que le da la gana con ellos, ¿ya? Y eso fue como son momentos bélicos fuertes. Francia en los 30 años gloriosos, los 30 años gloriosos de la época de oro del capitalismo, es cuando los empresarios tienen muy poco poder. En Corea del Sur pasa lo mismo por la derrota. En Japón pasa lo mismo por la derrota en la guerra. Entonces, en el caso de América Latina, puede ser, se lo pongo en condicional, puede ser que el estallido sea como parte de un punto de inflexión donde la legitimidad de los empresarios cae y por ende se puede empezar a institucionalizar esa autonomía del Estado, esa mayor capacidad regulatoria. Puede ser porque depende de lo que pasa en las elecciones de abril y depende cómo se siguen los debates en la Convención Constitucional. Si hay a pesar de la dispersión de listas, si se reproduce, no va a haber, imposible creo yo, 80-20, pero por lo menos 70-30 en la Convención Constitucional, y sobre todo si se mantiene la intensidad de las movilizaciones, porque ojo, incluso con 70-30 uno va a tener gran parte de los mismos concertacionistas que son expertos en decir vamos a cambiar todo y no cambiar nada, ¿no? Y el gato pardo, ¿no? Todo tiene que cambiar para que nada cambie. ¿Ya? Entonces la única forma de garantizar que no nos pasen gato por liebre otra vez es si se mantiene, además de una buena votación en abril, un ritmo constante de movilizaciones para presionar a la Convención Constitucional a mantener su palabra. ¿Es una posibilidad? Sí. Vamos a ver. La historia es interesante. Gracias, profesor. Roxana. Yo nada más que quiero, ya que Hassan lo recuerda, bueno, pues cuando se nacionalizó el cobre en la época de la Unidad Popular, el presidente Allende logró esa votación y luego hubo indemnizaciones. Y ya que está aquí presente el director de Senda, Hugo Facio, tal vez él quisiera decir algo al respecto, porque quiero recordar que Hugo Facio fue, siendo vicepresidente del Banco Central, pues le tocó estar involucrado en la indemnización, votando en contra, por cierto, de la indemnización a la minera, a Anglo American, ¿cierto, Hugo? Bueno, eso.
Tal vez Hugo quiera decir algo, si no quiere decir nada, pues yo lo recuerdo. ¿Ahí se escucha? Sí, perfecto. Ahora sí. Yo voy a intervenir pasado mañana, entonces, ¿para qué lo voy a agotar ahora? Efectivamente, en la indemnización no hubo indemnización a todas las... Es como explicaba Hassan, el proceso indemnizatorio se demostró que las empresas ya habían retirado fuertemente sus utilidades, por lo tanto no correspondía a lo que ellos exigían. Estoy hablando de lo que se discutía en el Tribunal Constitucional del Cobre. Pero hubo una empresa que sí se le aprobó, ¿no? Y claro, la verdad es que a mi juicio eso fue por razones políticas, entiendo yo. Personalmente voté en contra que fuera así, que es lo que recuerdo, Roxana. Pero eso podemos hablar en otra oportunidad. Gracias, profesor. Bueno, la próxima clase del día miércoles está a cargo de don Hugo Facio. Así que ahí vamos a poder conversar más latamente con el profesor. No sé si queda alguna consulta, algún comentario, porque estamos en la hora. La clase duraba hasta las 8:30, son las 8:31, así que si no hay más consultas, ningún comentario, podemos ir terminando. Bueno, agradezco toda la pasión y toda la entrega de información y de insumos. Mucha información nos entregó Hassan. Ha sido realmente un gusto poder escucharlo. Un economista que que se ha dedicado mucho al estudio de estos tratados y de los otros tratados, como ha quedado aquí demostrado. Y la verdad que hay muchos temas más por desarrollar, pero te agradecemos en nombre de la Fundación Senda la disposición para estar hoy día y también el entusiasmo y la energía y la claridad para exponer los diversos temas, que no son temas fáciles, sobre todo porque mezclan temas jurídicos, económicos y conocimientos sobre política internacional, que no siempre todas y todas tenemos. Así que muchas gracias, Hassan, por esta brillante clase que nos pudiste dar y esperamos próximamente poder tenerte de nuevo en otra escuela o en otra instancia con Fundación Senda. Muchas gracias por la invitación. Y al resto les recordamos que nos juntamos nuevamente el miércoles. Bueno, dejamos invitado a Hassan si quiere estar presente también, que toca la última clase con el profesor Hugo Facio el miércoles a las 18:45. Ahí nos estaremos viendo. Chao, chao. Gracias Muchas a todos. gracias, Hassan. Muchas gracias. Saludos a todos y todas. Chao, chao. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias, que estén bien. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Hasta luego, gracias, chao por todo. Hasta el miércoles, gracias. Buenas noches. Chao, gracias a todos. Buenas noches, excelente.